Bienvenido a Códigos del Alma, un espacio para encontrar el camino de regreso a ti. Yo soy Laura Mendizábal, gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Códigos del Alma. El día de hoy vamos a tener un programa bellísimo y bien profundo. Les recordamos que todos los martes transmitimos a las 19 horas por GCI Radio, así es de que, bueno, pues siempre es un placer conectar con ustedes. Vamos a dar la bienvenida a nuestra muy querida invitada, mi amiga y colega Gaby Reyes. Ella ya ha estado anteriormente con nosotros en el programa y hoy generosamente nos está compartiendo nuevamente su tiempo. Bienvenida, mi querida Gaby, ¿cómo estás? Mucho gusto en recibirte como siempre. Gracias a ti, Lau, un placer acompañarlos nuevamente. Gracias, mi Gaby. También a Marce Paz. Marce, como todos los martes, está haciendo una labor tremenda para apoyarnos y enlazar a toda la comunidad y que no se quede por ahí ninguna pregunta al aire. Hola, mi Marce, ¿cómo estás? Hola Lau, buenas noches. Hola Gaby, bienvenida. Qué gusto tenerte. La verdad es que lo decía antes de empezar, qué ricas son tus pláticas. Entonces, bueno, esta no creo que sea la excepción. Y bueno, pues esperamos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Y antes de seguir, quiero agradecer a todos los que participaron este sábado en el taller de El color en tu vida. Muchísimas gracias. La verdad es que estuvo bien padre. Y bueno, pues esperemos que sigamos haciendo más eventos para que nos puedan acompañar. Y bueno, pues bueno, gracias, Lau. Muchísimas gracias, sí, gracias a todos los que participaron vía Zoom, presencial y los que, bueno, pues nos están viendo en video en estos cursos. Gracias, Marce, nos vemos en un ratito. Y bueno, es momento de platicarles sobre el tema del día de hoy, que a mí me parece, híjole, bueno, yo creo que es un asunto que, hermanos, nos toca trabajar de pronto, Gaby, y es el tema del perdón, ¿no? El perdón como un regalo. Eso es como tú nos lo vas a compartir y bueno, pues espero que todos puedan conectar con este tema y que lo que platiquemos el día de hoy, Gaby, yo deje sembradito en ustedes la posibilidad de dar por lo menos un paso pequeño o grande en el sentido de aligerar el corazón a través del perdón, ¿verdad, mi Gaby? Entonces, pues, bueno, les platico un poco antes de comenzar. Gaby es coach, es logoterapeuta y es tanatóloga, entre muchas otras especialidades. Entonces, bueno, pues su experiencia en este y otros temas, pues es bastante amplia y profunda y sobre todo admiro siempre y respeto mucho, Gaby, la sensibilidad y el respeto con valga la redundancia, con el que tú tratas, pues, a las personas, los casos, los temas, etcétera. Entonces, pues, vamos a entrar de lleno a este que es profundo, que es sensible, que es doloroso muchas veces, pero que tiene un gran regalo. ¿Te parece bien? Vamos a dar inicio. Y pues para empezar por el principio, mi querida Gaby, fíjate que hemos utilizado los últimos programas o los programas más recientes para ir hablando sobre aclarar términos. Me gustaría contigo aclarar cuál es el término o qué implica la palabra perdón. Claro que sí, Lau. Yo creo que siempre es importante irnos a las bases, ¿no? A la profundidad. Y cuando hablamos de perdonar, la verdad es que también es un significado muy bonito. Viene del prefijo per, que significa una acción completa. Y la parte del donare, que sería la otra parte que lo compone, habla justamente de esto, ¿no? De regalarnos por completo, de donarnos. Entonces, si unimos estas dos raíces, estaríamos hablando de regalar definitivamente, ¿no? Al acreedor aquello que nosotros le debíamos. Eso es el perdón, ¿no? Como devolver, como donar, como a mí me hace sentir, bueno, me hace sentir y me hace recordar esta cuestión de soltar. Así que el mismo significado nos empieza a hablar ya mucho del tema que hoy vamos a tratar. Me encanta, implicaría
hacer como una entrego completamente, porque si me quedo con poquito, entonces igual y todavía no se hace el acto de sanación que todos en realidad estamos buscando a través del perdón, ¿cierto? Así Ahora, es, así es. así, así es, ¿no? Porque de pronto tenemos ahí, bueno, le perdono esto, pero esto no, y me voy quedando con cositas en el corazón que pues no lo terminan de aligerar. En este sentido, Gaby, bueno, pues hay muchos tipos de perdón, ¿no? Se me ocurren así como varios. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes compartir sobre los diferentes tipos de perdón? Pues esta clasificación que quiero compartirte, Lau, va muy ligada como yo te diría, a quienes están implicados en esta situación que se requiere el perdón. El primero Ujú, sería un perdón interpersonal, cuando estamos hablando de dos personas que pues cayeron en algún tipo de conflicto o de agravio más particularmente. Entonces ese sería el ujú. interpersonal. Pero estarás de acuerdo conmigo que muchas veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Y ahí hablamos de un perdón intrapersonal, que a veces Sí, creo que puede ser que a veces nos cueste mucho más trabajo soltarlo, ¿no? A veces somos sí, muy críticos y muy duros con nosotros mismos y nos cuesta regalarnos esta cuestión del perdón. sí, Y el sí. último y no menos importante es un perdón, te diría yo, que le podemos mencionar como existencial. Y este va Ujú. hacia aspectos como mucho más, que van mucho más allá de nosotros. A veces no podemos perdonar a Dios, al universo, ¿no? A la vida. Al cosmos, exacto, a la vida, ¿No? y nos sentimos que están en deuda con nosotros cualquiera de estas figuras. Y se vuelve pues como Ok. ahí sí un agravio mucho mayor. Y por eso hablamos de un perdón existencial. Ujú. Claro. Bueno, a mí me ha tocado vivir y acompañar a diferentes personas en este tipo de procesos y es cierto, yo creo que el perdón a uno mismo de pronto es complicado, ¿no? Yo siempre he dicho que sanar la culpa personal es durísimo. El rencor también tiene su carga, ¿no? Pero los sentimientos de culpa, mi querida Gaby, pues a veces toman de verdad donde hay que transformar muchísimas cosas a nivel terapéutico, ¿no? Creencias, patrones de condicionamiento, en fin, ya iremos explorando tú y yo sobre esto. Y también, por supuesto, esta parte existencial, ¿no? De pronto es como, ¿cómo voy a perdonar o quién soy yo para perdonar a Dios o a la vida o al universo? Sin embargo, pues de pronto nos ponemos, por supuesto, en ese lugar y realmente doloroso, ¿no? Porque no hay con quién debatir directamente, ¿no? Justo te lo quería plantear desde este lugar, ¿no? Mucha gente llega a la terapia precisamente porque traen un tema ahí atorado, un tema en donde cometieron una falta quizás o recibieron algo que para ellos fue una decepción y no la pueden perdonar. Y de ahí, bueno, pues hay buena materia de trabajo en un proceso terapéutico. ¿Cuál sería entonces el valor de llevar esto a un espacio privado, a un espacio en donde sabemos que no hay juicio para poder sanar, mi Gaby? Ay, lo que dices es súper valioso, querida Lau. Yo creo que en el fondo de muchas de las problemáticas que traen a los pacientes a nuestro consultorio tiene que ver justamente con una incapacidad de perdonar. En cualquiera de estos aspectos, de estos tres tipos de perdón que hemos hablado. A veces llegan sintiéndose víctimas de las circunstancias, como decías, de la vida, que los ha tratado de una manera muy injusta y se asume un rol de víctima ante esta circunstancia. Muchas otras veces viene de esta dificultad en las relaciones, de sentirse incluso no validado, y en otro ya de una forma más radical de sentirse bastante agraviado por otros, ¿no? Y la última es esta que tú mencionabas, en donde yo siento una gran culpa por cosas que hice, a veces por cosas también que no hice, que dije, que no dije en el momento, y realmente se vive desde el rencor fuertemente. Y parece que me estoy enfocando mucho en el acto de perdonar, pero también tiene la contraparte y que es el hecho de pedir perdón, que también es tan importante
como brindar el perdón. Y si ves, pues los dos traen una carga emocional muy fuerte. Cuando nosotros no podemos perdonar, estamos hablando básicamente del rencor, que también es una emoción muy fuerte, ¿no? Y que nos liga a la persona o a la situación o al evento con el que nos sentimos agraviados. Y tú lo decías hace un momento, ¿no? Normalmente cuando nosotros nos sentimos así, con este peso, con esta agresión por parte de alguien, porque se vive como un poco esto, sentirnos agredidos, traspasados nuestros límites, lo que menos queremos es seguir en contacto, ya sea con esa situación o con esa persona, incluso con ese pensamiento si se trata de nosotros mismos. Pero al no poder liberarlo, al no poder perdonarlo, porque esa es realmente la palabra, lo único que hacemos es seguirle dando energía. Y esa energía nos mantiene unidos energéticamente a esta situación. Y de verdad que no nos damos cuenta y cuesta mucho soltar ese rencor, pero es muy paradójico, ¿no? Porque a la vez de que queremos rechazarlo, alejarlo de nosotros, al darle esa fuerza, pues lo mantenemos muy cerquita de nosotros y restándonos algo muy importante en nuestra vida, que es la paz. Claro. Aquí me llevas a dos tipos de pensamiento, Gaby. Muchas veces este enganche que tenemos con esa otra persona o esa situación pasan años y los seguimos alimentando. Incluso muchas veces ya esos personajes no existen en nuestra vida o ya fallecieron o ya viven en otro país o lo que sea, y nosotros seguimos alimentando, como dices, esa energía. Y el segundo pensamiento al que me lleva esto es, bueno, hablando de los colores, que bueno, saben que es un tema que me gusta mucho. Para mí el tema del perdón tiene mucho que ver con el color oliva, el verde oliva. Y entonces, cuando yo todavía no soy capaz de perdonar o de solicitar el perdón o de ofrecer una disculpa, entro en una rigidez tremenda. Mi cuerpo se hace rígido, mi mente se hace rígida y sostener eso es durísimo, ¿no? Porque entonces es, yo tengo la razón, ¿no? Y el tratar de sostener esas palabras, ese acto de yo tengo la razón y lo voy a comprobar, implica muchísimo esfuerzo, Gaby. Y entonces para mí el acto de empezar a trabajar, empezar a, ¿no? Para poder eventualmente volver a ganar flexibilidad en nuestro corazoncito, ¿no? Para poder empezar a elaborar el tema, para poder irlo abrazando poco a poco hasta el punto en que estemos listos, pues para mí sería como un gran regalo, ¿no? Porque bien dices, no es nada más perdonar al otro o otorgarle el perdón, sino también tener la capacidad de flexibilizarme, ¿no? Y decir, bueno, yo en esta ocasión a mí me corresponde ofrecer una disculpa. Totalmente de acuerdo, Lau. Y fíjate que yo no lo había conceptualizado desde la rigidez, pero ahora que tú lo mencionas, me hace completo sentido. Y creo que ese sostenimiento de tener la razón, además de que implica mucho esfuerzo, desgasta. Es una energía que no está bien encauzada, que incluso se puede quedar ahí anquilosada por completo y que te decía yo que merma mucho a la persona. Y que Exacto. así como tú hablas de esta parte emocional, yo también te diría que si esto persiste por mucho tiempo, tenemos claro que puede llegar a un desgaste físico, fisiológico De incluso, acuerdo, en donde claro, empecemos a presentar enfermedad, ¿no? Así que total. la otra cuestión que también mencionabas y que me parece súper valioso y que creo que pocas veces nos damos cuenta de ello, es que muchas veces la persona que no perdona, ¿cómo te diré? Sigue anclada en el pasado, sigue anclado en aquello que ya sucedió, que hoy por hoy ya no es ni la misma persona, porque todos estamos en una deseablemente evolución constante, al final cambiamos. Muchas veces aquella persona que nosotros creemos que nos agravió pudo no haberse dado cuenta, que ahora hablaremos un poco de esto, pudo no haber tenido la intención, probablemente desde esa perspectiva de decir, pues yo no quise lastimarte, ella soltó esa situación, siguió con su vida
y nuestro rencor ya no le hace nada, no la va a cambiar, no va ni a mejorar para nada la relación, la situación, sino todo lo contrario. Así que si nosotros tuviéramos para empezar esta capacidad de soltar un poco más fácilmente el pasado y de fincarnos más en el presente, creo que también esta cuestión del perdonar se facilitaría mucho. Y mira que de verdad es un tema difícil y que no se trabaja en una sola sesión terapéutica, muchas veces se requiere de mucho tiempo para ir logrando esta flexibilidad de la cual tú hablas, ¿no? Esta flexibilidad que va aderezada de empatía. Y la empatía no solo es por el otro, es por uno mismo, ¿no? Es por esta sensación de yo me merezco liberarme de esta carga, más allá de tu responsabilidad, de tu intención, de lo que quiera que sea la otra persona. Es por eso que se habla mucho que el perdón es unilateral. En realidad, ni siquiera necesitamos a la otra persona para poder perdonar. Ni siquiera necesitamos decírselo. En el perdón basta con que yo decida, porque es una decisión libre el perdón, y a veces creemos que no es así o no estamos de verdad tan claros, pero basta con que yo decida perdonar para que empiece yo a devolver esta carga energética, quitársela a la situación y quitársela, pues finalmente a mi alma, ¿no? Yo creo que ahí es donde se carga mucho del dolor del cual tú hablas. Así que, bueno, temas muy importantes que tú tocas, Laura. Sí. Gracias. No, gracias a ti, Gaby, porque yo entiendo esto que tú comentas, es unilateral. Así el otro llegue y me pida perdón 20 veces de rodillas, tal. Yo, si no lo otorgo, si no en mí, realmente pues no va a suceder, ¿no? Yo quisiera irme quizás un poquito hacia otro rubro, en este caso, Gaby, porque yo creo que también el perdón depende mucho de nuestras creencias, de nuestra cultura, de cómo lo vive nuestra familia, nuestro entorno, ¿no? Yo sí creo que hay entornos que son como más ligeros al vivir los temas en general, y hay entornos que tienen creencias, paradigmas muy marcadas en relativamente en este caso, al otorgar el perdón o al solicitar el perdón. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Gaita? Laura, creo que ahí es un campo súper amplio, que ojalá y tuviéramos más tiempo para hablar a profundidad de ello y también más conocimientos respecto al tema. Pero indudablemente son nuestras creencias las que van a tener un impacto muy fuerte en cómo vivimos esta situación de los agravios. Y si hablamos muy particularmente de las creencias religiosas, ahí vamos a poder tener un comparativo muy claro de esto que tú mencionas. En casi todas las creencias religiosas se habla del perdón de una manera o de otra. Podemos encontrarlo muy presente en las plegarias, en las oraciones, en los rituales incluso. Y las diferencias que existen entre uno y otro abordaje de acuerdo a ese tipo de creencias, pues van a marcar mucho también la vivencia del perdón. Hablando del catolicismo, por ejemplo, yo creo que es una de las creencias en donde es más fuerte. Casi que es una obligación perdonar, lo sientas o no lo sientas, ¿no? Aunque tú no te hayas convencido de liberar al otro, porque al final está como un poco el precepto, esto son ideas bastante más antiguas, ya ha ido en evolución afortunadamente, pero casi que en el pasado te decían, si tú no perdonas, te vas al infierno, ¿no? Una condena fuertísima de quien no perdona. Claro, incluso también está la parte de la confesión, ¿no? Bueno, yo me crié en el ámbito católico, ¿no? Y entonces era esta parte de soy culpable de algo y me tengo que ir a confesar. Y digo, es muy respetable, ¿eh? No estamos diciendo nada, simplemente estamos exponiendo lo que nosotras conocemos sobre esos temas. Y bueno, pues quienes hayamos crecido en un entorno con ese perfil o esa visión religiosa, bueno, pues normalmente quizás nos va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? Atender este tema por la carga que puede estar implicando, que incluso es a niveles
Totalmente, Lau, totalmente. Ujú, Y bien lo dices, en esta cuestión de ir a la confesión, hay que demostrar ujú, mucha humildad para poder también. admitir, pues ahora sí Ujú, que bajo los mismos términos, los pecados cometidos, ¿no? Estos agravios. así es. Y la persona que sí perdona, normalmente la conceptualizamos como una persona bondadosa, ¿no? Ujú, Entonces, fíjate, sí, está muy ligado a ciertas creencias que vamos poniendo en la gente. Tienes que ser humilde y hay católicos a quienes les cuesta trabajo o a quienes nos cuesta trabajo mostrar esa humildad para ir a pedir el perdón. Y bueno, ahí nos podríamos quedar, pero no vamos a abundar más porque hay más temas con respecto a claro. esto. ¿Hay alguna otra visión Y, que nos puedas compartir? Ujú, por supuesto, me gustaría también platicarte que desde la perspectiva judaica, ellos ujú, dedican una semana a la expiación de los pecados. ujú, Fíjate nada más, o sea, correcto. no es un Ujú, día, no es una confesión, sino es toda una semana correcto. en la cual hay Ujú, muchos rituales de por medio y acaba en un día muy especial, que para ellos es uno de los días más sagrados, ujú, el Yom Kippur. Y entre correcto. los rituales que ellos acostumbran, que son simbolismos, no te podría profundizar mucho en el porqué de cada uno, pero Ujú, sí está, por ejemplo, la cuestión en donde ellos hacen un ayuno súper estricto durante estos días. ujú, También, pues a los que son muy radicales, los ortodoxos, no pueden usar cuero en su vestimenta, ni los zapatos de cuero o un cinturón, digamos, cosas por el estilo, ni tampoco adornos de oro. Y también ujú, está prohibido en aquellos días, pues, tener una intimidad en la parte sexual. Así que fíjate, ujú, en muchas cuestiones hasta físicas se va manifestando como esta expiación, por decirlo de alguna manera. correcto, ¿M? Eh, correcto. eh, Muy bien. en la cábala, por ejemplo, lo mencionan como un placer que te permite liberar los Mm, resentimientos y los rencores, es decir, se siente placentero y yo cuando lo ujú, menciono, yo te diría que en el cuerpo siento esto, ¿no? El sentir, bueno, liberarte del rencor, liberarte de la culpa, yo creo que sí es placentero, ¿no? Así que claro. me gusta también esta visión de poder Ujú, liberarnos a través del perdón. muy bien, muy bien. ¿Alguna otra que nos quieras compartir, sí, Gaby? Sí, claro que sí. Fíjate que esta me gusta muchísimo porque cuando vemos el perdón desde el punto de vista de los budistas, hay temas o hay algunas perspectivas muy, muy interesantes que además yo te diría que ahí empezamos a sentir mucho más esto que decíamos del perdón como un regalo. Así que lo Ujú, primero que los budistas dicen es que en realidad tú no tienes que perdonar a nadie ni tampoco tienes que ser perdonado por nadie. Y esto lo dicen porque cada situación que tú vives es una lección que a ti te va a permitir aprender. Y que más allá de sentir este rencor o de atarte, ¿no? Energéticamente a la persona, sería un motivo para agradecerle por el aprendizaje que obtienes. Así que, qué ¿cómo ves belleza. esta parte, querida Lau? Bellísimo, bellísimo, porque valida un poco esto que nos compartías hace rato, ¿no? Si yo no perdono, estoy apegada, estoy enganchada, estoy victimizada por la situación o por la persona, pero en esta visión, pues entonces es como simplemente para esta experiencia, para este aprendizaje, pero eres libre y soy libre. Me parece, bueno, bellísimo, muy, muy, muy Me rico. encanta, Entonces, me bueno, encanta. Es, es el podríamos primer decir entonces. regalo, querida Lau. Ujú. Exacto, ¿no? Es rico. Bueno, yo he vivido procesos de perdón. Recuerdo uno hace muchísimos años, estaba yo muy joven y entré justo como a un curso en donde uno de los grandes temas fue el perdón y qué liberador es. Ese acto en donde obviamente no estaba la persona involucrada, ¿no? Fue un ejercicio que hicimos de nosotros con el tema o con la situación y terminamos trabajando en el autoperdón. Yo, bueno, de los regalos más ricos que he vivido en mi historia. Entonces, bueno, coincido que sí es un tema interesante. Entonces, Gavita, nosotros vivimos las situaciones de acuerdo a lo que nosotros percibimos, ¿correcto? Y yo quisiera ahora entrar, si me lo permites, a otro tema que es como muy coloquial. De pronto los mexicanos tenemos la frase de yo perdono pero no olvido, ¿no? Entonces, ¿qué implica o qué relación hay entre el perdón y el olvido, Gaby?
Fíjate que esa es una creencia bien arraigada, Lau, y tienes toda la razón. A muchos pensamos que nos cuesta perdonar porque no podemos olvidar. Y no necesariamente deben ir ligados. Hablando y retomando un poco lo que te decía de los budistas, yo te diría que ojalá y no olvidemos, porque quizás podríamos perder la riqueza del aprendizaje de esa situación. Y aquí justo sería no olvidar, no por no perdonar y no por no soltar, sino por poder capitalizar la experiencia en una situación de desarrollo, de crecimiento, de mejora. Así que la mayoría pensamos es que no puedo olvidarme del agravio y por eso no he perdonado. Incluso, si retomo muchas veces en el catolicismo, así lo mencionaban también, ¿no? Yo recuerdo haberlo vivido en el catecismo de niña, en donde te decían, es que si no lo olvidas es que no has perdonado. Y no es cierto, ¿no? Hoy cuando lo vemos en esta perspectiva dices, claro. ¡ay, qué bueno que no pueda yo olvidarlo!, ¿no? Vamos a tratar de sacarle todo el provecho a esto también. Me encanta, claro, porque entonces soy incorrecto. Qué bueno que no olvido, porque entonces procuraré no volverlo a hacer, porque ya sé lo que implica, ¿no? Y sí, si yo permití, porque no puse límites, permití un abuso, permití algo, la verdad es que también me ayuda a aprender a estar más consciente en mis siguientes relaciones o situaciones, ¿no? Me encanta esa perspectiva, Gaby. Si me lo permites, yo sé que está bien sabroso el tema, pero vamos a dar un poquito de espacio a Marce para que nos comparta qué hay en el chat. No sé si hay alguno, mi Marce. Sí, tenemos, bueno, saludos desde Lorenita, Julia López, que les mandan saludos. Y bueno, pues esta misma Lore nos dice, ¿se vale decir te perdono, pero no te quiero en mi vida? ¿O eso quiere decir que no te estoy perdonando? Esa es una pregunta. Vamos a parar, Gaby. ¿Qué nos Yo compartes? creo, sí, la verdad, Marce, yo creo que sí se vale, que uno tiene que saber y honrar sus límites, ¿no? Reconocerlos y honrarlos. Y definitivamente, si retomamos un poco de lo que hemos compartido, no necesariamente quiere decir que no te he perdonado, pero hoy me honro, me respeto y aprendo que mi relación contigo no tiene un futuro, podríamos decirlo así. Sí, o no es sana o no nos entendemos, ¿no? Sí. Me digo, Gaby. ¿Qué más, mi Marce? Sí. Y tenemos otro, bueno, aquí es de Anita Herrera, dice, creo que el perdón es como un boomerang, sale desde tu corazón cuando decides empezar por perdonarte, soltar y borrar tus expectativas, y al regresar a ti te hace amarte en el aquí y en el ahora, nuevamente con toda paz. Ese es un comentario. Tenemos otro de Lore, dice, creo que también pudiera ser perdonarme porque decidí tomar ciertas decisiones o decidí sentirme de tal manera reconciliarme conmigo. Es que están bien profundas ahorita los comentarios. Mire Rojas nos pone, buenas noches, me encantó esa parte de perdonar es darnos un regalo. Siento que cuando no perdonamos a alguien o a nosotros mismos es como tomar un veneno y esperar que el otro lo reciba. Dulce, nuestra bella Dulce Rosete dice, buenas noches, la religión como factor de protección o de riesgo. Muy interesante ese tema, muy interesante. Sí. Anita Herrera igual, la forma de aprender es perdonar y no olvidar, según yo, como lo que estabas comentando, ¿no, Gaby? Y Dulce, qué lindo mensaje y fuerte, no olvidar para poder capitalizar. Gracias. Así es. Uy, bellísimo. Muy profundo sus mensajes. No, pues muchas gracias por justo yo creo que eso es lo que hace que, como diga Gaby, no permanezcamos en ese estado de víctima, ¿no? En donde yo soy sometida por una situación que me supera. Entonces creo que hacer conciencia y elegir dónde queremos estar y cómo, bueno, pues hace una gran diferencia. Muchas gracias, Marce. Nos vemos en un ratito. Y hasta ahorita tenemos. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias. Ahora, amiga, qué valiosos comentarios. Déjame solamente comentar algo que me quedó resonando, si es posible. Y es el también, esta actitud reflexiva para también ver qué parte mía estuvo en juego en la situación. Porque al final, de alguna manera, nosotros somos corresponsables normalmente de las situaciones, ¿no? Ya sea por permitirlas, incluso ahí hay una
hay una colaboración, puede ser inintencionada, pero cuando nosotros trabajamos con el perdón, nos ayuda también a voltear a vernos y a justo como hacernos cargo de esa parte. Así que gracias por los comentarios súper valiosos. Eso, yo, como dices, nos lleva a sernos responsables y también mencionaron por ahí la palabra expectativas. O sea, ¿cuántas veces nosotros sentimos decepción porque no se cubrieron nuestras expectativas? Pero es algo que nosotros creamos, no necesariamente es algo que se había acordado conscientemente con el otro, ¿no? Entonces, dependiendo mi percepción, mis creencias más mis expectativas, pues a veces creamos la tormenta perfecta, ¿no, Gaby? Ay, así es. Y la mayor parte de las veces creo que tiene mucho que ver estos ingredientes que tú mencionas. Si te parece, a mí me gustaría comentar un poco que Sí. en muchas ocasiones de estos conflictos, en realidad el que podríamos pensar como ofensor ni siquiera se da cuenta del impacto de lo que está haciendo o diciendo en la otra persona, porque justo lo que pasa es que no está cumpliendo con su expectativa, y una expectativa que viene a partir de sus propias creencias personales, de los propios valores familiares, culturales, individuales que se van desarrollando, y cuando se sienten atacados o no comprendidos por el otro, es cuando nosotros nos sentimos en esa necesidad de que se nos pida el perdón o de brindar el perdón, cualquiera de las dos o las dos también, ¿no? Y más tiene que ver muchísimas veces con nosotros mismos que con el otro. Y eso es algo que pocas veces pensamos. Cuando hablamos de perdonar, normalmente estamos buscando un culpable. Es que me hizo, es que me tornó y en cualquiera de las demás, ¿no? Pero pocas veces hacemos esta revisión de tal cual, ¿por qué me siento agraviado, no? ¿Qué parte de mí tocó? ¿Qué parte de mí transgredió? Y la empatía de la que hablábamos, de verificar un poco la intencionalidad, porque cuando sí hay maldad, Sí. pues bueno, ahí no hay de otra, ¿no? Ahí sí el perdón es verdaderamente necesario de ambas partes, aunque sabemos que a veces no todos están dispuestos a pedir el perdón, a reconocer el agravio, pero por lo pronto de nosotros, cuando nos sentimos así, sí viene de por medio la necesidad de perdonar. Pero vale la pena que en cualquier situación en donde nosotros estemos viviendo esta necesidad, hagamos un poco esta revisión, ¿no? ¿De dónde viene y por qué me sentí atacada? Porque de ahí vamos a tener un montón de respuestas. Claro. Y en ambos casos, Gaby, podríamos nosotros hacer la sanación a nivel terapéutico, ¿cierto? A nivel personal. Es decir, tanto si alguien lo aplicó como una maldad hacia nosotros, como si no fue su intención. Es decir, hay gente que espera que hasta que el otro sea quien se presente a solicitar el perdón, yo voy a sanar, ¿no? Entonces lo dices, lo mencionas, es un acto unilateral, chicos, y es algo que podemos llevar a cabo aunque la otra persona no tenga la intención de solicitar el perdón, aunque la otra persona ya ni siquiera exista en nuestra vida. Es un regalo personal. Y aquí te querría entonces preguntar, justo, Gaby, ahorita que estamos separando términos, ¿cuál sería la diferencia entre el perdón interpersonal o la reconciliación entre personas? ¿Hay diferencia o van en el Gracias. mismo paquete? Fíjate que muchos lo ven en el mismo paquete y tiene que ver con esta pregunta que nos proponían de si tenías que mantener a la persona dentro de tu vida cuando te ha ofendido. Y son cosas distintas, querida Lau. A veces la creencia justo de que como no quiero tenerte en mi vida, eso significa que no te he perdonado, es una de las cuestiones en donde también a veces nos atoramos. Pero sí podemos aclarar que el perdón es una cosa y reconciliarte podría darse si tú lo decides, porque ahí también hay una elección. Ya no es tan unilateral, porque ahí sí tenemos que contar con la voluntad de la otra persona que quiera también reconciliarse. Así que, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de reconciliar? Pues es como reanudar la relación, así en pocas palabras, ¿no? Es como recuperar la confianza, fíjate, y eso a veces es difícil,
No, una reconciliación lleva tiempo, lleva trabajo, lleva esfuerzo, porque cuando se rompe la confianza, que eso pasa mucho cuando nos sentimos agraviados, necesitamos recuperar todo esto que podría ser, como decíamos, el recuperar la confianza y el deseo de estar con el otro. Existe la posibilidad de perdonar sin reconciliarte, ¿sí? Pero al revés no puede funcionar. Tú no puedes reconciliarte si no has perdonado, porque ahí no puede haber una relación en realidad, ¿no? La relación está rota y pensar que tú te reconciliaste y sigas teniendo el rencor, la verdad es que las cosas no funcionan así para ninguno de los dos, ¿no? En la relación. Por más que uno quiera, y ahí pues podemos hablar de un montón de cosas, pero me hace pensar, por ejemplo, en las situaciones de infidelidad, cuando la fidelidad es un valor muy importante para la persona. Si realmente lo vives como un valor medular, reconciliarte con el otro, la verdad es difícil. No es imposible, yo creo que no hay imposibles en este tema, pero cuesta mucho más trabajo y ahí depende, como venías tú diciendo, mucho de nuestro foco, de nuestro valor, de lo que para nosotros es relevante en la vida. Claro, me gusta muchísimo Gaby. ¿Qué otros elementos crees tú que puedan impedir la reconciliación? O sea, ¿qué otros ingredientes tenemos que considerar o evaluar? Porque quizá hoy le resuena a alguna persona que nos está escuchando y ya tenga así como los elementos para poder ir a una terapia y decir, ya encontré, ¿no? Es por aquí, es lo que me impide llegar a ese punto de abrirme al perdón y o después a la reconciliación, si es que la estoy considerando. Claro que sí, sí, por supuesto. Fíjate, la primera que podríamos hablar se le puede llamar una indisposición cuando el estado emocional de la persona todavía no está listo para lograr este perdón y esta reconciliación. Y a veces lleva tiempo. Es decir, uno no debe apresurarse muchas veces a perdonar cuando todavía hay temas que resolver, ¿no? Y bueno, pues hablábamos, por ejemplo, en el catolicismo de que te impulsan y que tú dices, es que no puedo, ¿no? Pero fíjate, muchas veces se incrementa la culpa justo por eso, por sentirse alguien de corazón duro, alguien poco bondadoso, alguien que no es empático, ¿no? Y ahí, pues yo creo que la carga emocional es muy, muy fuerte. Así que hay que darnos este tiempo, reconocernos, porque sí se necesita, ¿cómo te diré? Empezar a soltarlo. Sí se necesita muchas veces de la ayuda de un profesional, porque algo que suele suceder es que empezamos a rumiar el tema. Entonces, mientras más pienso yo en esto, mientras más fuerza le voy dando, la verdad es que mi indisposición crece. Empezar a buscar otro tipo de pensamientos y por eso sirve mucho la empatía, ¿no? Entender la circunstancia del otro, abrirnos, tú lo decías hace un rato, flexibilizar nuestra postura, no buscar tener la razón, sino creo que aquí vale la pena pensar en nuestra paz mental, en nuestra salud emocional, más allá que tener todos los elementos de juicio, sentir que yo tengo la razón y la verdad de mi lado. Entonces, creo que esa sería la primera. ¿Estás de acuerdo conmigo, Lau? Totalmente, totalmente. Es una base indispensable. Así es. Otra cuestión, Lau, es que muchas veces nos cuesta trabajo como responsabilizarnos de nuestra parte, que era algo que ya mencionábamos hace un momentito. A veces queremos poner toda la culpa en el otro, ¿no? El otro me hizo, me tornó, no cumplió mi expectativa y yo no me doy cuenta de esta coparticipación en la cual pues yo permití o yo a veces hasta fomenté que se dieran ciertas cosas. Sí. Entonces, eso cuesta mucho. Claro que si la otra persona tampoco acepta su responsabilidad, crea en nosotros una resistencia como a soltar, ¿no? Porque es como, pues yo te quiero perdonar, pero tú tampoco te das cuenta de que hiciste las cosas inadecuadamente. A veces hace que nosotros
nos volvamos mucho más inflexibles, como tú mencionabas, esperando que el otro cambie su postura. Pero en realidad, como decíamos, al ser una decisión unilateral, a pesar de que el otro no asuma su responsabilidad, nosotros sí podemos decidir soltar. Porque, fíjate, a veces también aquí hay una creencia bastante arraigada. Si yo lo perdono, es como él ya no va a tener que expiar su pecado. Ok, claro, claro, Uh-huh. claro. Es como Y es real, liberarlo de la responsabilidad, perdóname. Uh-huh. sí, así es. Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera de psicología, ¿no? Nos explicaban esa parte que, por ejemplo, cuando una persona comete un acto incorrecto, va y solicita el perdón y le dice, pero es que entonces pégame, grítame, haz algo, ¿no? Porque es una forma de sentir, ya pagué. Si tú gritas, si tú me dices, me ofendes, yo ya pagué, ¿no? Entonces, si no se queda como esa carga, ese pendiente, ¿en dónde queda el balón? ¿No? ¿Quién se queda con el balón pero híjole, quedarse con ese y como dices tú, un desgaste que puede ser tremendo, mi Gaby. Mucho mayor, Lau. Fíjate que escuchándote me vino a la mente a una paciente con la que trabajé hace algunos años que pues vivió una situación muy, muy dura porque su hijo, un muchacho muy joven, que venía regresando de estudiar su maestría, que acababa de conseguir un muy buen empleo aquí ya en México, que acababa incluso de comprar una motocicleta con sus ahorros y que venía con toda su vida por delante. Realmente así se veía este chico y la mamá llena de orgullo y de amor por tener a su hijo con ella, cuando una persona que había bebido de más lo embiste y el muchacho fallece en su motocicleta recién comprada. Así que fue un caso verdaderamente difícil, aunque pues te lo digo y me vuelvo a sentir con la misma conmoción que generó en aquel momento. Fue terriblemente duro. Y trabajé con esta mujer que la verdad me dio grandes enseñanzas y yo agradezco infinitamente el haberla conocido y el que me haya permitido acompañarla, porque en alguna de las sesiones en donde ella tenía que comparecer en el Ministerio Público para seguir con el proceso ante esta persona, porque sí lo habían logrado detener, ella empezó a pedir que lo perdonaran. Ella lo perdonó y ella me decía, yo en las noches me siento mal, no puedo dormir de pensar que este hombre está en esa cárcel con frío, que no tiene ni con qué cobijarse, que quizás le está pasando muy mal. Y yo pensaba, ¿cómo puede ella ponerse en sus zapatos de esta manera tan empática cuando ella perdió un hijo? Y ella pedía que lo liberaran. Ella no se podía porque lo siguen de oficio. El esposo tampoco quería soltarlo, el papá del muchacho, porque no era pareja en ese momento. Él no quería, él quería que él pagara, ¿no? Él no estaba listo para perdonar y quería que pagara. Pero creo que gran parte de la recuperación de esta madre, que hoy yo no digo que haya salvado por completo, porque pues, es un dolor demasiado profundo, pero ella continuó con su vida. Ella hoy puede seguir y es una persona funcional y tiene una pareja y está disfrutando de la vida. Y yo creo que un punto clave fue el que ella logró ese perdón. Por supuesto, por supuesto. Qué bello ejemplo el que nos compartes, Gaby. Porque bueno, pues está ahí involucrado el perdón, la compasión, ¿no? La comprensión y bueno, tantas cosas que al final pues ella se da ese regalo a ella misma de poder continuar su vida a pesar de ese dolor tan grande. Gaby, perdóname, fíjate que parece que hay más preguntas, entonces vamos a dar entrada a Marce para alcanzar a escuchar antes de ir al cierre, por favor. Adelante, Marce. Mira, tenemos a lo que me encantó de Lupita Rojas. Dice, una forma de saber si perdonaste es recordar el evento sin sentir sensaciones desagradables en el cuerpo, como calor o que se suma el estómago. Y creo que eso es como muy interesante, ¿no? A veces como, ¿cómo saber que ya perdoné? O sea, creo que eso fue muy interesante. Julia López dice, ¿perdonas? Es liberación en tu cuerpo y mente. Moni Cortés nos dice, basta con reconciliarme conmigo mismo hasta sentirme en paz yo misma.
aunque las personas ya no estén aquí. Es una pregunta, dice, ¿basta con reconciliarme conmigo misma hasta sentirme en paz yo, aunque las personas ya no estén aquí? Creo que era un poco lo que Sí, decía. Marce. Exacto, porque como platicábamos hace un rato, se requiere solo de mí mismo para perdonar. La otra persona, pues yo creo que sí se benefician muchas veces de sentirse liberados, de poder quitar un poco, no la culpa, porque al final el hecho, la responsabilidad está. Y bueno, para expiarlo, ya lo platicaremos después, pues se puede asumir la responsabilidad y hacer cambios en la conducta. Eso es lo que sería lo ideal. Pero al final, si la persona no está, tú puedes, a través de esta decisión profunda, libre, de soltarlo, puedes lograr esa paz interior. Terapéuticamente a veces usamos algunos recursos. Los rituales son magníficos para todo esto. Así que seguramente escribir una carta, inmolarla a través del fuego ayuda muchísimo. Y como esas hay algunas otras que se pueden hacer, pero básicamente ese trabajo es para la persona que está viva, ya no tiene nada que ver con la persona que ya no está. No, muchas gracias. Y bueno, pues los felicitan, hermoso tema, un tema muy interesante, las felicito, es muy importante entender el perdón, maravillosa la explicación de Gaby, excelente la conducción de Lau, o sea, puras, pues sí, saludos a todos de parte de Tessy, entonces creo que ha sido un tema como muy, muy lindo y que nos toca el corazón, ¿no? Muy interesante el tema del perdón, definitivamente. Muchas gracias, mi Marce, muchas gracias. Por ahí veo también, Julia López dice que a veces hay terceras personas que nos presionan para el perdón. Y creo que ese es un punto bien interesante, ¿no, Gaby? Cuando la gente te dice, ay, ya, perdónalo, mira, te está diciendo. Yo creo que debemos ser bien respetuosos con el espacio y el tiempo de cada uno. Cada uno tenemos ritmos diferentes, ¿no? Y necesitamos digerir, asimilar, eso que nosotros necesitamos soltar. Entonces, sí, a veces las terceras personas, quizá con buena intención de que haya una reconciliación o se acabe la tensión, pues tratan de presionar un poco, pero sí debemos saber que nos tenemos que dar nuestro espacio. Marce, muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras compartir para ir cerrando? Bueno, pues de aquí ya no, son todos, la verdad es que es súper lindo. A Moni Cortés, muy interesante y mil gracias a las dos, buenas noches. Y bueno, de parte aquí, lo único es que tenemos taller el 10 de abril, es un básico de astrología, donde se verá la correlación de los colores con la numerología. La verdad es que es un taller o un curso muy, muy lindo que da Laura. Entonces, bueno, pues no se queden sin ese taller. Ahora sí que llamen ya, manden mensajitos y ya en un momento les comparto también los datos de Gaby para que los que quieran profundizar más con estos temas, bueno, pues la puedan contactar, ¿no? Así que muchas gracias, Gaby. Gracias, Lau. Y por mi parte es todo. Muchas gracias, Marce. Pues, mi querida Gaby, ya estamos en el cierre del tema del programa y bueno, pues de pronto ya nada más para ir como redondeando el asunto, yo te diría que de pronto involucramos palabras como yo tengo mi dignidad, ¿no? Como es una forma como de que los demás no se den cuenta, ¿no? Que puedo humillarme o dar el perdón, etcétera, y eso también tiene un costo muy alto. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Ay, por supuesto, Lau. Creo que esa es una frase que oímos con mucha frecuencia. Y yo más bien creo que estamos hablando de cuestiones egoicas. Es nuestro ego hablando por nosotros. Sí, muchas veces tratando de protegernos, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero al final creo que si no... ¿cómo te diré? Creo que la dignidad se va a ver mucho más lastimada si nosotros seguimos manteniendo estas emociones que, como ahí dijeron muy sabiamente, es como tomarte un veneno. Tú te tomas un veneno, esperas que eso le haga daño al otro, pero al final quien muere, no sé si lenta o a veces rápidamente, somos nosotros. Así que revisar de dónde viene totalmente esta imposibilidad para perdonar es muy importante porque en la medida en que la encontremos, si son nuestras creencias, si es una necesidad de autoprotección, si es esta idea de cuidar mi dignidad, si son creencias que están siendo atacadas, si
¿Es mi dificultad para entender la posición del otro? No sé, hay muchas cuestiones. Eso creo que nos va a ayudar desde el punto de vista racional para después pasar a lo emocional y llegar al final hasta lo espiritual, a liberarnos de esta carga tan terrible que es el hecho de no perdonar. Yo creo que ese es uno de los peores cosas con las cuales podemos vivir, y yo diría sobrevivir los seres humanos, porque uno no puede vivir a plenitud cuando trae todas estas cargas encima. Correcto. Mira, creo que esto coincide con algo que nos comenta Oscar Domínguez. Él pregunta o comenta que si muchas veces no perdonamos porque se confunde con un acto de debilidad, ¿no? Y sí, muchas veces creo que no perdonamos o no solicitamos el perdón porque pensamos que es un acto de debilidad, pero yo espero y confío, mi querida Gaby y Marce, que en este programa ya hemos sembrado la semillita en las personas, en sus corazones, para quizás abrirse a la opción de que es un gran regalo. Hacer este proceso personal, individual, consciente, ¿no? De perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, pues de verdad es tremendamente liberador y nos lleva a esta visión que compartiste, ¿no? A aprender, a capitalizar la experiencia, que yo digo que con eso pues logramos crecer, ¿no? Nuestro oro interior crece, vamos ganando mucha sabiduría. Gaby, se nos acaba el programa, ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte una vez más por habernos regalado este conocimiento, tu sabiduría, con esa sensibilidad que te caracteriza. Gracias, Marce. Y bueno, pues vamos a cerrar el programa. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos dentro de 8 días a las 19 horas por GCI Radio. Gracias, Gaby. Gracias, Lau. Gracias, Marce. Vamos a proyectar, por favor, la imagen en donde tienen los datos de Gaby, por si alguien quiere conectar con ella o consultarla. Adelante, Paquito, muchas gracias. Ahí tienen ustedes los datos de Gaby. Gaby, gracias nuevamente. Gracias a ti, Lau. Un placer estar aquí. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias, Paquito, en los controles, y gracias a todos. Bonita tarde. Esto fue Códigos del Alma. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos conectamos la próxima semana. En todas nuestras redes sociales: GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos.